Radio 5. Cádiz. Solidaria. En nuestro tiempo de entrevista nos queremos acercar hoy a la aventura solidaria de 4 vecinos de Puerto Serrano que han estado en Grecia ayudando a los refugiados sirios. Tenemos comunicación telefónica con Daniel Pérez, uno de esos 4 voluntarios solidarios. Muy buenos días. Muy buenos días y buenos días a todos los oyentes de Radio Nacional. ¿Y cómo surge la idea de acudir a ayudar a los refugiados sirios y quiénes formasteis la expedición? Éramos cuatro personas de Puerto Serrano, 4 vecinos de Puerto Serrano, que de entrada lo que habíamos estado estudiando era la posibilidad de enviar algún tipo de ayuda, de hacer algún tipo de recolección de materiales, de mantas, de tiendas de campaña y trasladarlos allí o bien mediante una furgoneta o bien mediante un contenedor. Pero lo cierto es que cuando empezamos a tener un contacto más continuo con los voluntarios que estaban trabajando en los campos de refugiados, nos comentaron que esa posibilidad, aparte de que se estaba encareciendo mucho, de hecho casi que nos costaba enviar el contenedor 4.000 euros, que era prácticamente lo que valía el contenido, aparte estaban surgiendo muchas dificultades logísticas. Así que al final pues decidimos remangarnos y plantarnos directamente en los campos de refugiados. ¿Y cuánto tiempo y dónde habéis estado? Una parte de la expedición estuvimos 10 días y otra parte estuvieron 20 días. Al principio estuvimos de entrada en el campo de refugiados de Pireos, que es en el mismo puerto de Atenas. No era inicialmente el destino que teníamos previsto, pensábamos dirigirnos directamente a Idomeni, puesto que los voluntarios que ya estaban trabajando allí nos habían comentado que era el punto donde más necesidad de ayuda había. Pero una vez que estábamos en Atenas sí recibimos un llamamiento por parte de las ONG que estaban trabajando allí de que la situación en Pireo se estaba desbordando. Así que al final visitamos el campo de Pireo, donde estuvimos un día trabajando con los voluntarios internacionales y sobre todo los españoles que hay allí. Y al día siguiente estuvimos en Idomeni, donde estuvimos el resto de nuestra estancia, ¿no? ¿Y qué es lo que visteis cuando llegasteis al campamento de Idomeni? Bueno, pues una situación que es absurda, lamentable, que no cabe en razón alguna. La de 18.000 personas, bueno, la población pivota entre 13 y 18.000 personas, que están viviendo en lo que es una estación de tren vieja en ruinas, con unos pabellones en los que intuíamos que antes se reparaban trenes, en unos almacenes que están medio derruidos, y sobre todo en el entorno, que no deja de ser un arrozal. Cuanto llueve se convierte en un auténtico lodazal, un auténtico caos en el que no se percibe por ninguna parte la intervención administrativa, más allá que la tarea insuficiente, no premeditadamente insuficiente, sino simplemente porque faltan recursos de algunas ONG, como ACNUR o Médicos Sin Fronteras, pero en general, pues entre 13 y 18.000 personas dejadas al cuidado de los voluntarios internacionales como nosotros, que por suerte pues organizaban un poco la vida del campo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Supongo que debe ser muy difícil que desde la comodidad de nuestra casa podamos imaginar siquiera un poquito cuál es la situación, el día a día que viven estas personas, ¿no? Hombre, es muy difícil. Incluso nosotros nos habíamos documentado, pensábamos que evidentemente iba a haber una distancia entre lo que se percibe a través de los medios de comunicación y la realidad, pero lo cierto es que a pesar de toda esa documentación y a pesar de haber leído mucho y a pesar de haber visto todo lo que salía en televisión de Idomeni, incluso de haber visto algún documental de los primeros que se estaban trabajando online sobre el campo, luego llega y hombre, la realidad es muy dura, sobre todo porque como te decía antes, es muy difícil de admitir racionalmente que eso esté ocurriendo en suelo europeo, en una tierra supuestamente civilizada, y asimilar que en realidad, a poco que hubiera una voluntad sólida por parte de las administraciones, proveer de tiendas de campaña, de cocina y de servicios higiénicos a 18.000 personas no es ninguna utopía, porque se hace por cuestiones como, por ejemplo, grandes conciertos o concentraciones moteras. O sea que
es quizá lo más duro, ¿no? Admitir que aquello está ocurriendo por desidia y por mala fe, ¿no? Supongo que debe ser especialmente dolorosa la situación de los niños, ¿no? Sí, bueno, en la situación del campo en sí es muy precaria. O sea, como te comentaba, son entre 13 y 18.000 personas que viven en tiendas de campaña. Algunos llegaron primero y tienen la tienda de campaña bajo el andén. Otros, los que van llegando más tarde, no tienen hueco a cubiertos, pues tienen que plantar las tiendas en arrozales, como te comentaba. Y bueno, hay un clima que con matices podría ser comparable al del norte de España. Estamos en el norte de Grecia, en la frontera con Macedonia, y eso hace que llueva mucho. Y aparte de una cadena montañosa que hay ya en Macedonia, justo en el límite del campo, pues baja constantemente un viento muy frío, que hace que lo primero que te llama la atención al llegar a Idomeni, aparte del barrizal en el que se ha convertido lo que supuestamente es un campo de refugiados, aparte del barro, pues lo primero que llama la atención es que hay muchas hogueras en las que los refugiados queman todo lo que tienen a mano para calentarse, y muchos niños, como tú me preguntabas, muchos niños tosiendo, muchos niños enfermos. En primer lugar, porque las tiendas de campaña que tienen son muy precarias y no aguantan temperaturas de 3 grados bajo cero que hay de noche. En segundo lugar, porque el hecho de que los padres, para calentarlos, quemen cualquier objeto que tengan a mano, plástico, incluso traviesas de las viejas vías, pues hace que los niños tengan infecciones respiratorias. Y, hombre, con mucho es lo que más te puede, ¿no? Y lo que más te afecta. Claro. Decías al principio que todo surgió con una idea de enviar un contenedor de ayuda. ¿Qué tipo de ayuda habéis podido aportar a esta población desplazada? Pues mira, al final tuvimos una respuesta increíble por parte de no solo ya de nuestros vecinos de Puerto Serrano, eso sería reduccionista, porque aunque no montamos ningún tipo de campaña de recolecta como tal, pero sí es cierto que nuestros vecinos se volcaron y a partir de ahí pues hubo una ola de solidaridad que podríamos decir espontánea y que ha llegado a muchísimos rincones, sobre todo de la provincia, que nos han permitido al final poder gastar en recursos para el campo pues 9.000 euros, ¿no? Y 9.000 euros la verdad es que no deja de ser un paño caliente en la catástrofe que es Idomeni, pero sí es cierto que ha ayudado a aliviar el sufrimiento de muchas familias. Nosotros hemos destinado los recursos fundamentalmente a 3 cosas, ¿no? Siguiendo las pautas que nos comentaban voluntarios que llevan allí más tiempo. En primer lugar, frutas, porque hay unas cocinas de ACNUR que funcionan diariamente, pero dan raciones individuales y hay que hacer colas de 5, 6, 7 horas, con lo cual las familias que tienen varios miembros no pueden permitirse hacer 5 colas de 5 horas, ¿no? En segundo lugar, medicamentos. Como ninguno de los que íbamos éramos médicos ni profesionales de la sanidad, hablamos con los muchísimos voluntarios médicos que hay allí, entre ellos muchos españoles, hay que decirlo, que nos comentaron que había mucha necesidad de bisolbón, antitusivos, por lo que te comentaba, ¿no? de las toses de los niños, ¿no? Y en tercer lugar, tiendas de campaña y carritos para bebés, porque también llevamos la intención de comprar ropa. Al final, gracias a la ayuda de los propios griegos, ropa no faltaba, pero sí calzado, ¿no? Y han sido un poco los pilares de nuestra ayuda en Idomeni. Para ir acabando, ¿cómo son recibidos los voluntarios por parte de los refugiados y por parte de las autoridades? Las autoridades yo creo que están manteniendo un equilibrio que me parece a mí personalmente me parece un poco inmoral, ¿no? Porque yo creo que ellos, por una cuestión de prestigio, por llamarlo de alguna manera, no quieren que 15.000, 18.000 personas se les mueran en territorio europeo, pero tampoco quiere que aquello se convierta en un asentamiento permanente, ¿no? Entonces las autoridades, digamos que lo que hacen, entre comillas, es poner palos en la rueda, haciendo cosas como lo que te comentaba antes, ¿no? De vez en cuando se cortaban los accesos al campo durante unas horas para que los voluntarios, digamos, empezaran a pensar que aquello no iba a ser una situación eterna. O, por ejemplo, en cuestiones logísticas, aunque se supone que existe el libre intercambio en toda la zona euro, pues sí nos contaban que muchos contenedores y muchos transportes estaban teniendo dificultades para llegar, ¿no? No hay un trato premeditadamente violento, ¿vale?,
pero sí es cierto que hay una actitud un poco de, no sé, a ver si entendéis que no os queremos aquí, ¿no? Es un poco lo que hemos percibido, ¿no? Y por parte de los refugiados todo lo contrario, no podemos perder de vista que ellos son perfectamente conscientes que ante la desidia de las autoridades, prácticamente los que están garantizándole la subsistencia económica, aparte de solventarle otras necesidades básicas, son los voluntarios. Los reciben con los brazos abiertos, no hay ningún tipo de problema de seguridad con ellos y además pues no quieren bajo ningún concepto que regresemos porque somos testigos, tanto los periodistas como los voluntarios que están allí, ellos los perciben como un escudo que en última instancia puede enseñarle a la opinión pública el trato que están recibiendo. Así que nos han dado una lección de humanidad también en ese sentido, ¿no? Pues con esa lección de humanidad concluimos. Muchísimas gracias a Daniel Pérez por atender a Radio Nacional. Muy buenos días. A ti, un abrazo.